existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya sabemos que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de 14 a 16, de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un ejercicio de imaginaciones combinadas. Partimos de aquella idea de Eve Bonafini que solía decir que la radio al fin y al cabo nos funciona en el teatro de la mente. ¿Y cómo creemos que hoy el poder en serio, el poder real, plantea las agendas de la comunicación que de esta manera giran en torno a temas que se parecen entre sí? Tenemos el deber de tratar de trabajar sobre una agenda propia. Esa agenda propia que, sin escapar de la cruda realidad del mundo y de la Argentina, nos permita trabajar sobre nuestros propios anticuerpos, sobre nuestra propia forma de pensar. Porque si no, o estamos replicando o estamos repitiendo la agenda que nos pone como un bocado de cardenal ahí enfrente de nosotros mismos el poder real, que lo que busca en la guerra cultural, en la batalla cultural, es doblegarnos. Y entonces pensamos que si trabajamos en nuestros anticuerpos seremos indoblegables, y que en cambio si caemos en la trampa repetida de hablar en torno a la temática que los otros eligen, bien pronto podemos considerarnos perdedores en la batalla. Nuestro primer asunto en el programa tiene que ver con un homenaje al coraje de un compositor de música de la Argentina, tal vez el más famoso de todos en el mundo, a esta altura de los de la música popular, que en un periodo especial de su vida y de la humanidad se animó a algo. El compositor es Astor Piazzolla, y esto tiene que ver con el estreno, un día como mañana, el 8 de mayo de 1968, mientras París ardía con los estudiantes y obreros en las calles durante el Mayo francés, de su ambiciosa Ópera María de Buenos Aires. Aquel Piazzolla treintañero tardío, que ya había sufrido todos los encontronazos con la tradición del tango al querer renovarlo, iba a ser una apuesta grande. Había ido a New York, en New York sonaba la música de Miles Davis y él le prestaba mucha atención, y había visto una famosa comedia musical que llegaría al cine también, West Side Story, y le había parecido que hay en esa comedia bastante latina para el modo estadounidense de ver el mundo. En West Side Story había algo. Un poquito después, separado de la madre de sus dos hijos, de Dedé, viajé a Río de Janeiro y vi un espectáculo de Vinicius de Moraes, poesía y música, previo a la bajada al sur de Vinicius de Moraes, que sería unos añitos después. Todavía no existía el fenómeno de la fusa. Piazzolla y Vinicius se hicieron amigos. Vinicius lo admiraba, Piazzolla admiraba a Vinicius. Y desesperado, porque no era un buen momento de su vida personal, fue a ver a una hechicera. Le preguntó cómo vendría su vida en adelante. La hechicera le dijo: un día la respuesta a tus dudas existenciales va a tocar el timbre de tu casa. Con ese modo amplio de pensar las cosas. Podría ser un vendedor ambulante, podría ser un amigo, podría ser un amante. Alguien tocaría el timbre de su casa y ahí estaría el futuro. El que tocó el timbre de su casa fue el escritor y hombre de radio uruguayo Horacio Ferrer. Horacio Ferrer había desarrollado una relación primigenia con Aníbal Pichuco Troilo. Estaba muy interesado en la historia del tango y también en escribir letras para un tango nuevo. Y cuando Piazzolla vio a Horacio Ferrer en la puerta de su casa y empezaron a hablar, dijo: tengo aquí una respuesta sobre cómo será su futuro. Ese día estaba en su casa Egle Martin.
Con Héctor de Rosas, esta es la versión discográfica de María de Buenos Aires. Piazzolla se había enamorado de Egle Martin, a quien la prensa había bautizado la vedette intelectual. Es posible que lo intelectual no le atrayera tanto a Piazzolla como las piernas de Egle Martin, que cuando trabajaba en el Maipo, por ejemplo, cuando era una figura destacadísima de la revista, tenía a Sábato, un escritor famoso, sentado en la fila 3 como uno de sus admiradores. Dicen los que saben que a Egle le dedicaría María de Buenos Aires y que el planteo inicial de Piazzolla es que ella la cantara. Pero pasaron cosas. Por ejemplo, que a Egle Martin no le interesaba tanto Piazzolla, al menos una relación personal. Ni Vinicius de Moraes, que también la rondaba. Tenía otros planes para su propia vida, incluido ahí un novio que después sería su marido. Así que en todo ese Buenos Aires de fines de los 60 pasarían cosas. Piazzolla y Ferrer tenían un diagnóstico, y ese diagnóstico era polémico. Si el tango seguía repitiendo las consideraciones del pasado, lo suyo tenía olor a velatorio. Ya lo había demostrado con su obra Piazzolla, que quería renovarlo todo y que no le importaba el nombre. En todas partes sonaban las canciones de los Beatles, que habían empezado su etapa psicodélica. Y si uno lo piensa a la distancia, las obras posteriores en formato de balada y de canción de ambos intentarían una respuesta a esa epifanía de la psicodelia Beatles, sobre todo Balada para un loco, que sería un mega éxito a partir del 69, sobre todo en Chiquilín de Bachín, y una obra de tango moderno que grabaría después la siguiente mujer que Piazzolla amó con un amor correspondido. Se trataba de Amelita Baltar. En aquel momento, nos contaba el otro día Facundo Ramírez, hijo de Ariel Ramírez, cómo su papá escribió la Misa Criolla en esta misma época. En Chile, Luis Advis gestaría la cantata de Santa María de Iquique. Incluso Huerque Mapu grabaría en la Argentina un poco más adelante la cantata Montoneros. Había como una especie de ambición de parte de los compositores de música popular de empardar a la música culta, las cantatas, las óperas, hacer del universo de la canción de alcance masivo un paralelo con las grandes obras del repertorio lírico de lo que consideramos la música culta. Charlamos con Julia Senko la semana pasada, que ella fue María de Buenos Aires, que muchas mujeres protagonizaron a lo largo de la historia en distintos lugares del mundo esta obra con tantas cosas inspiradas en una era. Piazzolla, por otra parte, venía de un colosal encontronazo cara a cara con Jorge Luis Borges. Hicieron un proyecto en conjunto, un disco de tango con milongas con letras de Borges y música de Piazzolla y Edmundo Rivero y un montón de elementos que hace 60 años, 1965, eran extraordinarios, pero la relación con Borges no fue buena, terminó mal. Borges habló mal de Piazzolla, Piazzolla casi no le respondió. Y encontrar a Horacio Ferrer, que era mucho más joven, estaba lleno de ganas, y básicamente lo decía, Ferrer se mudó a la casa de Piazzolla en la Avenida Libertador para poder terminar la obra, fue como un consuelo. ¿Tendría razón la pitonisa, la adivinadora de futuros, la bruja que al tirar de las cartas le dijo, cuando te toquen el timbre de tu casa encontrarás la solución? Este es Horacio Ferrer contando cómo empezó todo. Alguien le había sugerido o le gustaba a él mucho un musical de Broadway que luego llegó a cine, que se llamaba West Side Story. Y él me pedía que dentro de esa manera de escribir yo le hiciera un libreto para West Side Story. Yo había estrenado pocos años antes mi primera obra de teatro, que era también una obra musical, que se llamaba El Tango del Alba, que era una biografía muy fantasiosa, por cierto, de Ángel Villoldo. Y él sabía de ese estreno y por eso me lo encargó.
Y a mí me salió otra cosa, me salió María de Buenos Aires. Nosotros queríamos esa obra con ballet, con coros, con varios solistas, vocales, con actores, pero tuvimos que resignarnos a hacer una cantata. Esa cantata que después ha florecido en versiones escénicas. O sea que el material está como para hacer. Lo que pasa es que nosotros tuvimos que resumirla por falta de recursos. La obra dio la vuelta al mundo. Este asunto de que fuera una ópera popular, no una operita, sino una ópera popular, entusiasmó a muchas personas en el planeta Tierra, en Europa y en Asia también. Esta es la cantante italiana Milva haciendo el tema central, si lo pensamos, que es Yo soy María. ¿Era la Virgen María que reencarnaba en Buenos Aires y se encontraba con el tango y el bajo fondo? Y a veces se nos simplifica con estos elementos una época que era trágica y compleja. Son los años en que había aparecido en América Latina y aparecería en la Argentina la lucha armada. La dictadura de Onganía prohibiría una ópera, Bomarzo. Alberto Ginastera en la música, Manucho Mojica Lainez, el autor de la historia original. El plan Conintes, la represión de la política, el peronismo proscripto, los antecedentes del terrorismo de Estado. Y entonces a veces cuando pensamos en esta segunda parte de los 60, donde empieza el rock nacional, donde es el apogeo de la tira de la historieta Mafalda, donde el mundo se pone en Technicolor y la banda de sonido parece el pop británico, donde muchos jóvenes a partir del Mayo francés, que se desarrollaba, reitero, en simultáneo con este estreno, piensan que pueden tomarse los cielos por asalto. La melancolía de la modernidad tanguera o tanguera de Piazzolla Ferrer empieza a dar una vuelta al mundo. ¿Acaso porque estaba subrayada por la inspiración de Egle Martin? Es que este tema, Yo soy María, no formó parte del disco original. O sea, estaba en la obra, pero no fue grabada originalmente. Al voleo la tomó Tita Merelo y la hizo suya. Amelita Baltar era una cantante muy interesante, que fraseaba de manera distinta, además de físicamente muy bella. Y quizás no supo la historia previa con Egle Martin de Piazzolla, cuando Piazzolla la eligió de dos formas distintas. Esta es Milva, cantando en castellano el tema central que Piazzolla no puso en el disco, reitero. Una venganza, una extrañeza. Sobre esta historia, el cantor Héctor de Rosas contando cómo fue que él estaba cuando Piazzolla miró a Amelita Baltar y dijo, me parece que es por acá. Yo fui, por suerte, el que le dio el ok cuando escuchamos a Melita, ¿no? En un lugar que estaba al lado del Caño 14, Poncho Verde creo que se llamaba el lugar. Y ella salió con su guitarra y era vistosa, una chica muy agradable, ¿no? Y Piazzolla le preguntó, acá ahora viene una anécdota, le preguntó, ¿qué opinás? Digo, da la voz exacta para lo que estás escribiendo vos. ¡Qué gambas! Así me dijo Piazzolla. En la calle Talcahuano, cerquita del Teatro Coliseo y cerquita de una pizzería famosa que no queremos mencionar, estaba Caño 14, el boliche de Atilio Stampone, donde Troilo, por ejemplo, reclutó a Goyeneche para que fuera su cantor de orquesta, y al lado un lugar de comida autóctona argentina, el Poncho Verde, donde Amelita Baltar cantaba a veces folclore. Les cuento este pedacito de la historia porque es interesante para conocer el futuro de la propia ópera.
En apariencia, Piazzolla le dijo a Melita Baltar que había escrito María de Buenos Aires inspirado en su voz y para que ella misma lo cantara. A Melita Baltar, que está activa y tal vez está escuchando la radio y a veces canta en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En Cambalache es testigo de toda esta historia, pero es una parte de toda la historia. Esta es su versión de cómo Piazzolla, al escucharla y al gustar del dramatismo de su interpretación, le ofrece protagonizar María de Buenos Aires. Él me escucha y le interesa mi voz, esa cosa dramática, para interpretar María de Buenos Aires. Me llama para incluirme, para protagonizar la operita, ¿no es cierto? María de Buenos Aires. Y empieza una época un momento de mi vida desconocido para mí, que yo nunca me hubiera imaginado vivir. Creo que ningún cantante o ninguna cantante piensa que en algún momento de su vida, tal vez lo puede soñar, pero piensa que en algún momento de su vida va a estar al lado de uno de los más grandes del mundo, que está escribiendo para ella, para él, hablando como un ser humano, ¿no? Y que le está escribiendo las cosas de su vida. Todos los trucos de Piazzolla en la composición y la letrística de Ferrer. Es una obra compleja. Tiene una parte de surrealismo criollo y fue escrita durante muchos meses por Piazzolla y Ferrer en Buenos Aires y en Montevideo. Tuve la oportunidad de conocer el departamento donde vivía Piazzolla y había un piano en el que se sentaba a componer o a tocar. Recuerden que había estudiado con Alberto Ginastera composición, con Nadia Boulanger composición en París, y que su inicio en la música tocando el bandoneón y la posterior evolución lo mostraban a él, según él mismo, como un compositor de música culta, de música clásica. Fue en París Boulanger que al tocar el bandoneón delante suyo le dijo: mire, Astor, si compone música culta va a ser uno más. En esto usted va a ser el número uno. El musical se dividía en 2 actos, tenía 8 canciones, y entre las piezas que luego resultarían clásicas está Fuga y Misterio. Los protagonistas originales eran Egle Martin y Héctor Rosas, como está dicho. Piazzolla iba a tocar con un quinteto integrado por todos maestros: Antonio Agui en violín, Cacho Tirado en guitarra, Jaime Gossis en piano y Quicho Díaz en contrabajo. Hugo Baralis era el segundo violín, Néstor Panic tocaba viola, Víctor Pontino el cello, y había un aporte de flauta de Arturo Schneider. Como se necesitaban percusionistas, José Corrale y Tito Vicio, que tocaba el vibráfono y el xilofón. En el Teatro Planeta el estreno fue el 8 de mayo del 68. Egle Martin dejó el proyecto a punto de su estreno. Ahí fue cuando se incorpora a Melita Baltar y hubo lo que hoy podríamos llamar como un escándalo mediático. Una relación que estalla en público y que nunca termina. Otro día hablaremos de Egle Martin y su peso en la historia de la música y el arte en la Argentina. Vaya si lo merece. Esta es la milonga de la Anunciación. Fuera de los asuntos que tienen que ver con la religión, la Virgen María, la resurrección, la encarnación y todos los temas de la religión, Horacio Ferrer dijo que consideraba a María como una especie de prototipo de la Argentina promedio y que esa era la idea, quizás para espantar la posibilidad de que se enojara gente que llevó adelante en esta ópera popular. Finalmente, Julia Senko, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, y su versión de Yo Soy María, con ella giró por el mundo. Tocó con músicos impresionantes, incluyendo a Yo-Yo Ma, por ejemplo. Y esta vueltita, una obra maestra de la cultura popular inspirada en una época en la respuesta que 2 creadores de la cultura nacional y popular
hacen a las invasiones bárbaras de entonces y al sueño concretado que aquella música que nació en los arrabales y los prostíbulos al fines del siglo XIX se convirtiese mucho tiempo después y con mucho trabajo y sacrificio en un símbolo universal de la cultura del Río de la Plata. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y casi a las 14:30 le pregunto a Marina Glesser, ¿cómo le va, señora? Buenas tardes. Bueno, es un día particular, Carlos, es miércoles, está tratando ficha limpia en el Senado, una ley que tiene nombre y apellido, se llama proscribir a Cristina Kirchner. Ojalá sepa la gente que está escuchando y los que vendrán, así dejo este testimonio, ya que solamente puedo tener una militancia testimonial, que nos llevan proscripta a Cristina o le inhabilitan para poder ejercer cargos, sino que embisten la democracia y es contra el país en su conjunto, ¿no? No hay ninguna duda. El vetar la posibilidad democrática de los que tenemos representatividad en lo que Cristina representa, en lo que implica el kirchnerismo de Cristina Kirchner, nos deja a nosotros y a un prójimo que tenemos nosotros, los que podemos tener prójimo, en donde defendemos unos intereses que tienen que ver con el cuidado de su futuro, del cuidado del futuro de nuestros hijos. Entonces, me siento hoy particularmente sensible con esta situación legislativa que se está dando en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación. Es un asunto que compete a la democracia y el viejo sueño de las derechas autoritarias de que el peronismo sea proscripto, que además, si lo tenemos claro, durante 18 años aconteció en la vida política argentina que se había normalizado con esta certeza. El partido de masas, el mayoritario, el que siempre gobernó lo hizo ganando elecciones, no podía ser votado y la vida transcurría como si tal cosa, ¿no? El intento de proscribir líderes, partidos, es tan viejo como el arranque del propio peronismo en la Argentina, y eso está ocurriendo en otro día de miércoles en que otra vez los jubilados manifestarán en la zona de Congreso en búsqueda de una respuesta que el Estado no va a dar y sin embargo seguirán saliendo a la calle y ojalá
es una idea que anda dando vueltas hace algunos días y que el actor Carlos Belloso dijo en público. Muchas de las personas que hablan mucho del Eternauta y que están muy entusiasmadas se pongan la máscara del Eternauta y acompañen a los jubilados. Hoy hay una oportunidad, las oportunidades siempre aparecen, pero pasar de lo simbólico a lo práctico, es decir, poner el cuerpo, además de poner el pico o las redes sociales para defender las causas que nos importan. Así es, Carlos. En mi caso particular, no solamente soy una influencer cuca o estoy acá de columnista en la radio AM530, sino que la militancia para mí implica una forma de vivir, ni siquiera una práctica política, sino una forma de vida, así que romperemos la proscripción de Cristina porque lo que queremos es que Cristina sea nuestra candidata, así que en esas andamos, somos un montón. Por suerte, yo hablo con un montón de gente, tengo cero fobia y totalmente todo lo que puedo deducir y que esta capacidad deductiva que tengo tiene que ver con mi profunda ingenuidad y mi profunda inocencia. Así que curiosa y todo, hoy vamos a hablar con Francisco Tayana, que está bueno también hablar con Francisco Tayana, es hijo del ex ministro Tayana, del ex canciller Tayana. Él está preparando ahora históricas historias de la historia. Francisco Tayana es historiador. Mañana, jueves 8 a las 21 horas, se presenta en el Palacio del Victorial, en la Sala Padre Mujica, Piedra 722, con un stand-up distinto que viene a hacer un repaso o echar luz en los delirios del pasado y sus implicancias presentes, y también tragicómica la condición humana que a los argentinos y a las argentinas nos resulta tan hiperbólica y tan particular, no tan singular nuestra idiosincrasia. También Francisco Tayana es historiador y hace el 11, el 18 y el 25 de mayo a las 19 horas en un café con Perón, ahí en Austria en 2601, no sé si conoces ese bar. Sí, Rodrigo Lamardo fue. Yo fui, está buenísimo. Es hermoso, sí. Hoy, que es el natalicio de Evita, que también volvió y es Millones, así que por más que misoginia inoculen y sea un país totalmente misógino gobernado solamente por hombres blancos, Evita es Millones y hay un montón de mujeres que se sienten representadas aún violada por esa mujer que es Evita Perón. Así que también nos va a estar contando hoy Francisco Tayana de la vida y el legado de esta de las mujeres más importantes que tuvo la Argentina, presenciando el espectáculo Eva Perón en la residencia donde vivió y falleció. Que además el Estado quiere privatizar, entre otras cosas. Francisco Tayana, además, entonces es nieto de Jorge Tayana, que fue el médico personal de Perón y que algunas veces interactuó con Evita, de cuyo nacimiento en Los Toldos en 1919. Hoy festejamos. Se cumple hoy un aniversario. Vivió tan poco Evita y fue tan influyente que impresiona un poco, ¿no? El modo en que una figura que apenas transitó en la vida pública una parte de los años 40 y el principio de los años 50 esté tan presente en las agendas de la actualidad. ¿Acaso será por la activación de los odiadores? Martín Suárez en el Móvil 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, buenas tardes, ¿cómo va? Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, así es. Estamos en Lima y Belgrano, a metros de donde todavía funciona el ex Ministerio de Desarrollo Social. Y digo todavía porque la intención del gobierno nacional es vaciar completamente lo que hoy es una Secretaría de Asistencia Social y no dar ningún beneficio más, ningún derecho adquirido más a todos los sectores más vapuleados de la República Argentina. En este lugar, Carlos, trabajadoras y trabajadores del Ministerio realizaron durante la jornada de hoy una olla popular y una radio abierta para de alguna manera visibilizar lo que es el vaciamiento, ¿no?, que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei y su ministra Sandra Petovelo. Vaciamiento que en estos últimos días se profundizó con una nueva ola de despidos de cientos de trabajadores de planta, en algunos casos con más de 20 años de prestar sus servicios aquí en este lugar. En esta nueva tanda de despidos, Carlos Petovelo de alguna manera lo que hizo fue terminar de eliminar, de erradicar las políticas socioproductivas y también aquellos diseños que generan trabajo para miles de personas en todo el país. Hablamos con Ingrid Manfred, ella es secretaria general de ATE dentro del ex Ministerio de Desarrollo Social, que recordó que desde que asumió Javier Milei, más de 3.000 trabajadores de este lugar fueron despedidos. Paradójicamente, horas antes del 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, la gestión arremetió nuevamente
contra los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social, notificando nuevas bajas de contratos, trabajadoras y trabajadores que desempeñaban tareas en áreas proyecto socioproductivo, acompañando a los trabajadores más precarizados y en situación de vulnerabilidad, trabajadores de la economía social. Nuevamente la gestión ataca y violenta, con despidos previos a un fin de semana largo. De lo que va de la gestión de Javier Milei, prácticamente 3.000 compañeros fueron pasados a disponibilidad o despedidos de nuestro organismo. Lo que vemos es la decisión de este gobierno a cargo del ministro de Transformación del Estado de ejecutar, sí, la destrucción de la política social, de la política pública, con el ejercicio de la crueldad y el terror, generando disciplinamiento en los trabajadores. Es por eso que para nosotros es fundamental visibilizar lo que está sucediendo al Estado, porque sabemos que no solamente el ataque es hacia las áreas sociales, sino que el desmantelamiento está sucediendo en toda la administración pública nacional. Y realmente es así, todo el Estado está siendo atacado por el gobierno de Javier Milei. Repito, jornada de lucha aquí en el Ministerio, en el ex Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo, dicen sus trabajadores y trabajadores de Javier Milei, es eliminar por completo la Secretaría que hoy funciona en Desarrollo Social, obviamente porque quiere terminar con todo tipo de asistencialismo, no quiere garantizar ni un derecho adquirido más, y bueno, así la pobreza va a seguir siendo más profunda en todo el territorio, ¿no? Sin lugar a dudas, recordemos que ese es el edificio donde funcionaba la Fundación Eva Perón y donde Eva Perón se levantaba temprano para ir a atender a los pobres y necesitados. Totalmente, y todavía sigue funcionando el Ministerio de Salud en este lugar también, compartiendo el edificio. Pero es realmente preocupante la situación que atraviesan los trabajadores de este lugar, porque no solamente despidiendo a sus empleados públicos está vaciando el edificio, sino que saca todo tipo de política asistencialista. Y ahí está el verdadero problema. Por cada despido, dicen sus trabajadores, que ocurre en este edificio, hay miles de familias que no están siendo asistidas por el Estado. Gracias, Martín. A vos, Carlos, hasta luego. Distintas formas de la agresión política en ese edificio. Por ejemplo, hay dos gigantografías que de noche se iluminan de Eva Perón, una mirando al sur, una mirando al norte, que durante el gobierno de Macri empezaron por apagar, ya que no estaban dispuestos a pagar el precio político de destruirlas. Después apareció un político de poca monta, que podemos recordar como el Pampito, el marido de la modelo llamada Pampita, que propuso volar el edificio, demolerlo, molesto porque ahí la concentración de gente que reclama por sus derechos interrumpe el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora otra forma de destruir, que es terminar con una parte del personal y de la obra del ministerio. Asuntos que tienen que ver con los odios de base de esta sociedad odiadora. Como hoy es el aniversario del nacimiento de Evita, y tal vez la figura flamígera de Evita influyó mucho más de lo que se ha estudiado a Eve de Bonafini. Escuchemos su discurso del 17 de octubre de 1950. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es condición de fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Esa es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria, sin otra proyección que el bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. Evita molestó tanto en su época como Cristina en la suya. Perón molestó tanto a los poderes establecidos en la Argentina y el mundo como Néstor Kirchner después. Este es Peteco Carabajal cantando su tema La estrella del pueblo. Qué hermosos los corazones latiendo en un mismo sueño. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? La cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos. Eventos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Spinetango. Les resumo la historia. En 2022, hace 3 años, se lanzó un disco dedicado a la vida y a la obra de Luis Alberto Spinetta con músicos de diferentes variantes, en general tangueros, rindiéndole un tributo a la obra del Flaco. Ese álbum fue nominado a los Latin Grammy en el mismo año 2022 y a los premios Gardel en el 2023. Están apareciendo ahora los temas de Spinetango 2. Santiago Muñiz, cantor, y Damián Torres Quinteto intervienen 12 piezas preciosas del repertorio del Flaco, versionándolas en tango, con invitados muy importantes. Esos invitados son Lito Nevia, Melingo, Mimi Maura, Pipi Piazzolla, Marcelo Torres y Nico Sorina, entre otros. El productor es Don Camel, el apodo de Hernán Sforzini, que está más interesado en plantar árboles que en venir a la radio. Y desde hace ya un mes, desde el 4 de abril, está disponible en las plataformas esta versión de Fermín.
Fermín fue publicada en el primer disco de Almendra cuando Spinetta tenía 19 años. Santiago Muñiz, buenas tardes, gracias por venir a la radio, ¿cómo va? Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí presente y bueno, aprovecho a saludar a toda la audiencia. Te concentraste en escucharte, en escuchar cómo suena Fermín ahora. ¿Y cómo suena? Un tangazo. Me encantó cómo quedó, tiene todo el gusto, el color del tango. No es una normalidad, sino una corriente dentro del tango del siglo XXI, versionar artistas que relacionamos con el rock, desde Redonditos de Ricota a Fito Páez, desde Charly García a Spinetta. Hay mucho aporte de distintos artistas a este terreno. Lo que pasa es que Spinetango es un proyecto más redondo, ¿no? Es conceptualmente desde el principio un homenaje permanente en forma de tango al repertorio del Spinetta central, diría yo, ¿no? Sí, es apuntado a la obra de Luis Alberto. Tanto Don Camel, como yo somos fana del Flaco, así que con muchísimo respeto, muchísimo amor y el mayor profesionalismo posible lo abordamos, alumbrado por la luz de Flaco Spinetta, porque fluyó todo de una manera muy, muy linda y hasta el día de hoy lo disfrutamos en el vivo y bueno, ahora con este Spinetango 2 que está a punto de salir. Con el visto bueno de la familia, quiero contarles que la foto de la portada del álbum nuevo es una foto adaptada, pero pertenece a la propia casa donde nació Luis, la famosa calle Arribeños en el Bajo Belgrano, donde además hoy viven sus hermanos, ¿no? Esto también es importante, hacer una cosa que no moleste a los herederos y a la familia del propio Flaco. Sí, tal cual. En eso siempre fuimos muy respetuosos y desde el primer momento mantuvimos contacto con ellos, tenemos una relación muy linda, están al tanto de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, y bueno, siempre alentándonos, tanto, bueno, Dante, que estuvimos hace poco con él, Catarina, bueno, quiero recordar en este momento al querido Aníbal La Vieja Barrios, que partió hace poco, pero fue el primero que levantó el pulgar cuando escuchó Spinetango y nos dijo, Luis desde el mismísimo Cosmos los está guiando. Así la mano derecha en la vida personal y artística de Luis Alberto Spinetta. Marco Antonio Fernández está presente en los estudios, es el que toca el bandoneón en vivo cuando el grupo se presenta, cuando Damián Torres Quinteto se presenta en público. ¿Hay mucho tango en las melodías o en las músicas de Spinetta, te pregunto? Sí, hay muchísimas. Es más, yo he aprendido mucho desgrabando, ¿no? O sea, armónicamente, ¿no? Para mí, que soy un amante, bueno, el bandoneón es un instrumento, ¿no? Que viene del órgano, que es para hacer acordes, y se generan unas lindas matices, unas lindas colores, ¿no? A partir de la música de Luis Alberto. Es bueno pensar que, aunque los pensamos como la camada inicial del rock nacional, el grupo Almendra, desde el primer disco, era una cosa completamente atípica. En la obra de Spinetta empezaron a aparecer los bandoneones en el primer disco. Pongamos que el arreglador, que Rodolfo El Churrón, que era un genio de la música de jazz y que vigiló esa grabación, lo habrá propuesto. Pero es notable, ¿no? Como en un repertorio que asociamos al rock hay otro montón de experimentaciones y mucha relación con el tango. ¿Tendría que ver con el padre de Luis Alberto Spinetta, que era un cantor de tangos? No hay duda de que eso influyó, está en el ADN de Luis Alberto Spinetta. Yo me imagino a un Luis chiquito en el patio de la casa, escuchando ensayar al padre, con 3 violas gardelianas, haciendo un repertorio burrero, porque encima la casa del Flaco era un viejo estud. Sí. O sea que ya te está pintando una escena de tango total que, bueno, se ve plasmada en la obra de Spinetta. Y en el Belgrano que se inundaba, ¿no? Hay gente que desde la distancia asocia al barrio de Belgrano a la clase media alta acomodada, y hay muchos barrios en Belgrano, y la zona donde vivió el Flaco Spinetta, el Bajo Belgrano, hay un disco que lleva ese título, tenía esas características, el Belgrano de la clase media baja, de los empleados del Estado, el que se inundaba, el de las escuelas públicas.
no es el estereotipo de lo que se mira de lejos como Belgrano, ¿no? A veces alguien dice París y cree que París es todo lujo y no conoce París. Bueno, lo mismo pasa con la ciudad de Buenos Aires, donde hay gente que vive como en París y hay gente que vive como en Calcuta. Con esta formación, Bandoneón y vos, ¿podemos hacer algo en vivo aquí en la radio? Por supuesto, cómo no. Bueno, vamos a interpretar tema para Pototo, que es con el que iniciamos el volumen 1. Pototo, les cuento la historia por si no la conocen, compañero de la secundaria de Luis Alberto Spinetta, más adelante el dentista del rock. Alguna vez vino a nuestros espectáculos y contamos con él la historia, que en el viaje de egresados, que Spinetta no hace porque ya tiene el contrato para grabar el disco, se va con una misión, va a mandarle a su propia novia un telegrama para confirmarle si después se van juntos de vacaciones a la costa con la familia de ella, época en que no había telefonía celular ni facilidades. El telegrama llega, pero hay una palabra que el telegrafista equivoca y entonces tiene la impresión, la novia tiene la impresión de que su novio ha muerto y va a la escuela secundaria y cuenta. Pototo murió en Bariloche en el viaje de egresados y Spinetta, que va ahí porque tiene una materia previa y es verano, se entiende la situación, va a su casa y compungido escribe el tema para Pototo, creyendo que su amigo está muerto. Una semana después las cosas se clarificarán, volverá Pototo, dirá no estoy muerto, se irán de vacaciones, pero Spinetta aprovecha la inspiración que tuvo en el tema para grabar el primer single de su historia en los estudios de la compañía discográfica multinacional con que habría contrato. Un poquito más adelante, Leonardo Fabio está grabando para la misma compañía y le pregunta a un productor artístico, che, necesito temas nuevos, ¿tienen un tema nuevo para mí? Y el tipo agarra y saca la letra del tema de Pototo y el arreglo desde un cajón y le dice a Leonardo Fabio, esto es de un pibe y te va a encantar. Leonardo Fabio graba su versión, un poco más dramática, del tema de Pototo. Un amigo de Leonardo Fabio había muerto por un accionar ilegal de la policía. Aprovecha para hacerle un homenaje a su amigo muerto y en el tema de Leonardo Fabio suenan sirenas. Cuando Spinetta escucha en la radio su tema por Leonardo Fabio, tiene un ataque de celos y de bronca. Este tema era mío, no me avisaron, lo voy a sacar del disco, y lo saca del disco, de tal manera que no figura en el primer disco de Almendra, sino que es un single que salió solo por separado antes. Cuando cobró los derechos de autor, más adelante por el éxito de la grabación de Fabio, a Spinetta se le pasó un poco la bronca, pero ya no había forma de volver atrás, de volver a incluir ese tema en el disco central de la aparición en público de Almendra. Hecha esta salvedad, a lo mejor Pototo está escuchando la radio, a lo mejor le llega la grabación, a lo mejor todavía dando vueltas, tiene cosas para contar de esa historia en que él estuvo muerto para su amigo y su amigo escribió un temazo por una noticia que era una fake news de la época. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba llegar. En donde estaba el bien, en donde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para cambiarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que un amigo no está. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que un amigo no está. Para saber. ¡Bravo!
Acá aplaudimos la versión, además del tema, que es un temazo, ¿no? Y que nos permite pensar un poco en el mundo spinettiano, ¿no? El padre tanguero, él mismo aprendiendo guitarra con un amigo guitarrero del padre, cuando Rodolfo García lo mandó a aprender la guitarra al principio, antes de que le tocara la colimba a Rodolfo García, y cómo nunca interpretó formalmente tango, salvo Grisel, pero el espíritu del tango, el olor del tango, el color del bandoneón flota en una parte importante de su obra, incluso mucho más adelante en la era de Invisible, como todo el mundo lo supondrá o lo puede escuchar, o cuando fue en los 90 a grabar a MTV un especial y lo llevó a Rodolfo García a tocar el acordeón, que era otro de los instrumentos que Rodolfo García interpretaba de chico. Los discos ya no existen, prácticamente no existen. Ahora son temas que van subiendo a plataformas digitales. ¿Se extrañas desde la música eso, el objeto físico, la tapa, la portada, tenerlo en la mano? Y esa era una de las partes personalmente más lindas, ¿no? Poder ver lo que uno va escuchando, poder ver las letras, el arte, el diseño, bueno, la magia del disco físico. En el caso nuestro lo tratamos de mantener tanto en formato de CD como en vinilo, porque nos parece muy importante que un trabajo de esta magnitud también vaya de la mano con una buena presentación del disco. Para proseguir con esta historia, de donde vienen algunos de los temas que todo el mundo interpreta, en la misma compañía multinacional donde tenía contrato, cuando el disco estaba listo para aparecer y fueron a verlo en la calle Paraguay, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el dibujo que Spinetta había hecho para la tapa del disco no estaba en la edición. Un empresario responsable de la discográfica había visto el dibujo de Spinetta, lo había tirado a la basura, así formalmente había dicho esto es una porquería, y había decidido publicar el disco con otra tapa. Spinetta a los 19 años, con el respaldo de los otros músicos de Almendra, paró la salida del disco. Dijo, y el dibujo mío no está, se perdió. Bueno, voy a hacerlo de vuelta. Así que la famosa tapa con la sopapa en la cara de alguien, que podría ser el mismo Spinetta, con un traje psicodélico, volvió a ser hecho, el disco no salió hasta que le hicieron la tapa nueva, imprimieron de vuelta la tapa del disco, y esa fue su pelea contra el poder de la discográfica. Más adelante, cuando los integrantes del grupo cobraron derechos de autor por los 3.000 discos que se vendieron de la edición original, sí, 3.000 discos, la plata apenas les alcanzó a algunos de los integrantes para comprarse un auto usado, en el caso de Elmiro Molinari, un Fiat 600 chocado y viejo, porque esas eran las condiciones que el negocio discográfico les imponía a los músicos por entonces. Algunos de esos músicos, como Hugo Fatoruso, que con los Shakers grabó en la misma compañía en la misma época, hablan de estafas piramidales antes de que existiera el concepto de la estafa piramidal. Es decir, esto no se hizo con la anuencia de la industria, sino con los músicos luchando contra la industria. La desaparición del objeto físico disco, bueno, es todo un tema al respecto, porque hoy la música que gira en las plataformas, ¿a quién le produce ganancias? Te pregunto. Sí, todo lo que es algo que yo desconozco. ¿Vos no cobrás un peso? No. ¿De la reproducción en Spotify y de los temas que vos mismos cantás? No. ¿Y los autores de los temas con los derechos de autor? Y ahora con el gobierno de Javier Milei, que deja eso flotando, y entonces se verá que cuando se habla del amor al arte, o por amor al arte, en este caso caben las coordenadas. Sí, tal cual. Sí, uno esto lo piensa desde una forma de vida vinculada más a una pasión, a vivir de una manera que uno cree que es auténtico. Después lo otro es un factor hoy en día que maneja la industria. Y bueno, en el caso nuestro estuvimos en la fiesta de la gran fiesta de la industria, en los Grammy, en el 22 en Las Vegas, y sí, es muy fuerte. Y cuando fueron a la fiesta de los Grammy, los hicieron entrar, estuvieron en una buena ubicación, ¿el rubro de premio de tango importó? Sí, en ese sentido estábamos todos por igual, salíamos todos por la misma puerta, caminábamos la misma alfombra, pero bueno, sí, obviamente lo que genera plata son otros géneros y bueno, apuntan todo a eso.
Qué bueno, porque si hubieran sido nominados a los premios Gardel, les hubieran dado, en caso de haberlo ganado, el premio por separado, sacándoles una foto fuera de la fiesta central, porque lo que importa a veces en las premiaciones es otra cosa. El rubro tango en los premios Gardel de la Argentina es un rubro menor. Y el chamamé fue eliminado este año. Y la verdad que cuando uno ve las listas... Solo quedará el pop. De la cantidad de premios que se dan, no... Está muy bien que premien todos los rubros posibles, pero que eliminen rubros o que maltraten... como a Billie Holiday cuando iba a cantar a un hotel y la hacían entrar por la puerta de servicio porque era afrodescendiente. Pero es casi una homologación de como empezamos, de como lo que empecé diciéndote en el programa, que no proscriban, que jueguen, que compitan, que estén todos los géneros. Y que estén todos, y que el premio se llame Gardel, digo. Claro que y ninguné al género del que proviene haya Gardel. algo en común, ¿no? Gardel nos identifica a todos. Anoche un conductor de un programa nocturno de la radio Buitre, de la radio del Grupo Clarín. Es buen nombre Buitre, radio Buitre. Sí, sacado porque no sé qué le pasó, pero es natural. ¿Es eso? Sí, dijo, el que es marrón es marrón, el que es negro es negro, y el que es bruto, y no me vengan con el INADI, qué carajo. Estaba enojado con Riquelme y lo acusaba de marrón, de bruto y de negro al presidente de Boca. Y también y por supuesto estaba la cámpora, ¿no? Porque decía abogados camporistas. Pero yo digo, si tenemos un ejercicio pleno de honestidad, es la maldad de arriba, del presidente de la Nación, que insulta. Su vocero hoy, Adorni, dijo que no propende la violencia con los periodistas, solo dice que la gente no los odia lo suficiente y después alguien le pega a un periodista y a otro lo amenazan y a nosotros nos espían, etcétera, etcétera. Menos, ¿no? Digo, si no, atamos los eslabones y decimos, si alguien va al Congreso de la Nación, habiendo sido congresista, habiendo sido diputado nacional, y dice esta cueva de sapos, de insectos, de gente despreciable, si alguien dice, la gente no odia lo suficiente a los periodistas, si alguien insulta a las políticas de género, si alguien se mete con todas las cosas que en este mundo han ayudado a progresar, ¿qué esperamos del último eslabón de la cadena, del que sale a la calle, del que se tomó un vino y tiene un micrófono? ¿Qué esperamos del resto de la sociedad si el ejemplo, lo dijo Axel Kicillof, cómo les enseño a los chicos, cómo se les enseña a los chicos en la escuela a respetar, a ser tolerantes, a la aceptación de la diferencia, si el presidente de la Nación vocifera y le salen culebras de la boca? Bueno, es un tema para que pensemos, y eso en otras órbitas, como la premiación en el campo de la música, se traduce en una violencia simbólica. Tocás chamamé, no estás en los premios. Cantás folclore, tocás tango, te saco del centro. Aquí me interesa el público de masas que consume la música de los géneros que llamamos pop o urbanos. Y no está nada mal eso. No está nada mal que se privilegie aquello que resulte un negocio, porque se trata de los premios del negocio. Pero que falta de memoria de la industria discográfica, porque ¿cuánto tiempo subsistió la industria discográfica? Porque se vendían los discos de folclore y se vendían los discos de tango. ¿Cuánto tiempo los pilares de la industria fueron los géneros de raíz antes de las invasiones bárbaras? Y entonces cambió, y yo desconozco el pasado. Esto lo dijo el Chango Spasiuk, no lo digo yo. La industria musical vivió de esos géneros y ahora los corre a un costado, les da vergüenza mostrarlo, les saca una foto más temprano y después no los pone en la ceremonia televisiva, donde ocurren después cada cosa, cada desafinada de artistas importantes, que mejor no hablar de ciertas cosas. De Espinetango sí vamos a hablar y les vamos a pedir una más en vivo si pueden, porque la verdad que es mejor escuchar la gran música que nos ayuda a tolerar la vida que quedarnos en el detalle de los estúpidos. Sí, señor. Bueno, Carlos, la verdad que estaba escuchando atentamente, comparto absolutamente todo lo que acabas de decir, y como soldado del tango, como defensor de este género, nosotros estuvimos en el 2023 en los premios Gardel y sentimos eso que dijiste vos, porque la fiesta fue en un lugar, la premiación hacia por ejemplo, donde estábamos el segmento del tango fue en otro lugar. Incluso, a otro horario. A otro horario, e incluso ganando la nominación, no fue el caso nuestro, pero el ganador nominado de tango tampoco estuvo invitado a la fiesta, o sea que... Es lo que yo dije, cuando Billie Holiday llegaba a tocar en un hotel muy importante, no la dejaban entrar por la puerta principal ni alojarse en el hotel porque era afrodescendiente, entraba por la puerta de servicio, cosa que no fuera vista, y era tratada como personal doméstico, o peor que ello, porque se trataba de alguien que cantaba en público y la gente pagaba por verla y además consumía bebida o comida, y entonces el negocio era Billie Holiday, pero no se la podía mostrar
salvo en el escenario. Y después todos nos conmovíamos con suerte. Bueno, vamos a hacer Grisel. También conmueve. El único tango que cantó Spinetta en serio, ¿no? A mí me conmueve En el disco mucho. La 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 junto a Fito Páez. Exactamente, tal vez porque su papá lo cantaba. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grises. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas se apagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Te pregunto, Marco Antonio Fernández, ¿qué edad tenés? 37. ¿Desde qué edad tocás el bandoneón? En 2 años se va a cumplir 30 años que toco el bandoneón. Perdón, tocás desde los 9 años. 9 años el bandoneón. Y ahora que lo dominás, a veces y a veces no. Sí, pasa. Pasa que hay muchas autopistas, ¿no?, en la cabeza del músico. Es el del bandoneonista sobre todo, ¿no? Entonces, la mejor bajada, la mejor salida, la mejor subida, siempre uno ha elegido mejores. Pero bueno, siempre uno está andando y estaba para adelante. Bien, te veo tocar y percibo que estás como volando, como flotando. ¿Sabes? Sí, estamos. Aparte con el maestro ayer estuvimos tocando, hoy también. Así que se va haciendo en la marcha, como lo toqué hoy, no lo toqué ayer, ni tampoco lo voy a tocar como lo voy a tocar esta noche. No, nunca va a ser igual. Es lindo que la gente sepa eso, o sea, que cada vez que tocas el tema no estás leyendo una partitura, sino que estás pasándolo por el corazón. Ah, sí. Aparte quiero decir que yo lo conocí a Luis sin saber quién era Luis. ¿A dónde? ¿Qué pasó? A Luis Alberto Spinetta. Sí, yo tenía 15 años.
Y era las primeras veces que yo venía para el centro. 2003, entonces, 2002. Sí. ¿Y desde dónde venías al centro? Yo venía a tocar acá en una orquesta escuela. ¿Desde de dónde? Bandoneón, desde Montegrande, yo soy de Montegrande. De Montegrande, la orquesta escuela de Emilio Balcarce. Sí, yo estuve ahí en el 2006. En el 2006. Y Luis hacía con los chicos de la Académica del Colón, ¿no? un espectáculo. Entonces me invitaron, que eran mis compañeros de Ese la espectáculo orquesta. que fue en un horario diurno. Creo que sí, Spinetta en el Colón, sí. el de Tangalanga. Entonces, sí, fui a un ensayo, fuimos al camarín y me encontré tomando mate, pero yo no sabía quién era, solamente un señor muy gentil que me pasó un mate. Y estábamos ahí, qué sé yo, así me pasó con Juárez también. Conocí a mucha gente, a Julio Boca, conocí gente ahí, haciéndolo. Siendo un pibe que a lo mejor desconocía. Sí, me tocó, viste, tenerlos al lado y descubrí, qué bueno que después lo buscabas y, claro, es bueno de verdad. Era importante el tipo, tenía un espectáculo propio en el Colón, era Gabriel Senán es el director del Colón. Sí, yo, nada, recién salía, no tenía celular, cosas, viste, había cosas que no, tenía mi bandoneón nomás. Era un pibe la ñata contra el vidrio, podríamos mi bandoneón, decir. quería volver a mi casa a tocar la bandoneón nomás. Era lo único que te interesaba. Sí. ¿Y por qué? Porque empecé a descubrir que me decía cosas, o sea, podía empezar a leer también, había algo ahí que me empezó a... ¿Y qué te dice? ¿Qué cosas te decía el bandoneón? ¿Qué te dice hoy? No. A ver, te va probando, ¿no? Porque tiene más de 100 años esto, ¿no? Tu bandoneón es un doble A. Es un A. Es más viejo todavía. Es más viejo. ¿No? Y yo no podía dormir pensando en el bandoneón, ¿viste? En este bandoneón. A lo Tenía mejor la plata. porque hablaba en alemán, no entendías lo que decía. Sí, yo entendía. Pero quizás puede ser que eso. Pero bueno, hay que estar con el instrumento, y eso, de esa forma uno lo va entendiendo más también, ¿no? Cuanto más está con el instrumento, lo vas entendiendo un poco más, ¿viste? A veces pasa que, por ejemplo, que no lo puedes tocar porque la vida hace que no puedas estar con el instrumento, pero hay que tener una relación con él, además. Sí, el bandoneón nunca en el estuche. ¿Y nunca en el estuche? ¿Y tiene nombre el tuyo? No. Por ejemplo, No Rodolfo humanizó al bandoneón. Rodolfo Mederos tenía como 9 bandoneones, hasta yo me acuerdo, Sí, y me acuerdo uno se llamaba Timoteo, por ejemplo. Sí. Buen nombre para bandoneón. ¿Sabes por qué? Porque no me lo voy a comer. Y las cosas que uno le pone nombres para que no comérselo, me parece. Exactamente, para humanizarlo un poco y después un día tragárselo. ¿A dónde, es bueno que la gente sepa, Santiago Muñiz, a dónde cantaron anoche, dónde actuaron anoche y dónde van a actuar hoy? Bueno, ayer estuvimos con Marquito en el boliche de Roberto. El boliche de Roberto en Almagro. En Almagro, una noche mágica, fue algo divino, como salió todo. Una de las catedrales del tango de la ciudad de Buenos Aires, hay que decir, y un lugar que permanece igual que hace 100. Correcto, sí, tiene una magia bárbara el boliche de Roberto. Y esta noche a las 21 horas estamos en el bar de la calle Rodney, en Chacarita. Frente al cementerio de Chacarita, haciendo un espectáculo que se llama Raza Tango, junto al legendario guitarrista Alfredo Sadi, que con sus 88 años ha acompañado a grandes glorias del tango rioplatense, a Citarrosa, al Polaco, a Mundo Rivero. Y bueno, con Alfredo tenemos el dúo Raza Tango. Hoy festejamos 15 años y el invitado especial es Marquito. Bueno, gracias por haber venido a la radio, que salga bueno lo de esta noche. Y gracias por el amor a la música, que significa homenajear desde el género que ustedes aman a la hora del flaco, que no está tan despegada. Que tengan una buena tarde. Nos vamos con Spinetango, disco 2 y sus temas en las plataformas digitales. Gracias. Muchas gracias.
Somos Radio. AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Las calles que 15:27 ahora, aquí en la tarde, somos Marina Glesser y Pablo Hacker en las columnas, Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general. Un ratito más adelante estará Hacker con nosotros. En la producción, Luciano Murat. En la asistencia de producción, Franco Polimeni. En el móvil, lo escucharon más adelante, Martín Suárez. En la operación de sonido, nuestro amigo Charlie Escalante. En la operación de video, Vicente Castro. El trabajo en las redes lo hacen Manon Sanseverino, Camilo Folini y Nicolás Pasos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y gracias a los que nos siguen en la transmisión de YouTube, en el canal que la AM530 tiene en esa red de comunicación. A esta hora, Marina Glesser, ¿con qué seguimos en el programa? Te había prometido, me voy a poner los auriculares, Carlos Polimeni. Me parece prudente. Prudente, hay que ser prudente. Mucho más en estos tiempos. Te había prometido, quiero decir, había traído como propuesta, porque en general no prometo nada, solamente cumplo, de que íbamos a conversar con el historiador Francisco Tayana. Francisco, qué lindo nombre. Francisco Tayana está presentando mañana, jueves 8 de mayo, en el Palacio del Victorial, en la Sala Padre Mujica, en Piedra 722, Históricas Historias de la Historia. Es un stand-up distinto, ácido, profundo, que busca echar luz sobre los delirios del pasado y sus implicancias presentes y la tragicómica condición humana. Le vamos a dar la bienvenida a Francisco Tayana porque también en el natalicio, hoy 7 de mayo, de Evita, él también está presentando en un café con Perón algo que tiene que ver con el recorrido de lo que fue la historia de esta mujer. Hola, Francisco Tayana, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530, la radio de madres, la radio de B. ¿Cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio. A vos, un gusto verte. Bueno, estamos en una transmisión por Zoom, por eso le decimos un gusto verlo. Claro, nosotros que estamos en la red te estamos viendo, los viewers que están en el YouTube conectados también te están viendo, pero los que están en sintonía y compañía por el dial de esta frecuencia deseada, como es la M530, solo están escuchando. Así que es un gusto saludarte porque estás presentando el 11, el 18 y el 25 de mayo esto en un café con Perón en Austria 2601 y mañana Históricas Historias de la Historia. Así que empecemos, si querés, por este stand-up. No sabía que los historiadores también tenían esa capacidad y talento de actuar algo que tuviese que ver con la historicidad o con poder hacer
algo de revisión frente a este olvido generalizado que nos aqueja. Bueno, en general los historiadores no suelen hacerlo y por eso me pareció un lindo desafío para encarar. Y la verdad que desde el año pasado que estrené este show, va a ser ahora, justo ahora en mayo se cumple un año. La verdad que la recepción ha sido muy positiva, ¿no? De encarar este objetivo de cómo se logra hacer humor sin por eso sacrificar profundidad intelectual. Otros como Felipe Piña o Pancho Donen han hecho stand down, no up. Stand down, no, sentados. Pero qué lindo que la historia no es solemne, ¿no? En la descripción que hace Francisco recién de poder ponerle humor al análisis histórico y a poder llevar a ese lugar, digamos, de revisión colectiva, lo que tiene que ver con ese vehículo que es el humor, que muchas veces justamente es fijador, ¿no? De si te reíste, acordás. Exactamente, ¿no? Aunque puede ser un stand-up dramático también, ¿no? Bueno, de llorar nunca vi un stand-up que te haga llorar. ¿Qué decís, Francisco? Y no, en esta es un show con muy ácido y con un humor bastante particular, oscuro de ratos, pero en eso, nada, creo que inició de un deseo mío que no solo es hacer divulgación histórica, que es una cosa que disfruto mucho, sino de también compartir una cosa más íntima, más personal que a mí me pasa, que es que francamente, con todo respeto a la ficción, siento que la historia es de las cosas más entretenidas y frecuentemente más graciosas que existan. Porque la historia tiene una cosa hermosa, que es que la historia no requiere justificación, porque la historia sucedió. Y entonces realmente en el récord del pasado humano, vemos cosas que ni al más intrépido, ni al más osado guionista se les hubiese ocurrido escribir. Y hay una de la realidad que no se tiene que ajustar a lo que son nuestros parámetros, lo que puede ser verosímil o no, porque en esa infinita expresión de la diversidad humana han sucedido y suceden todo el tiempo de las cosas más disparatadas imaginables. Por ejemplo. Eso iba a decir, por ejemplo. Bueno, algo que puntualmente hagas en históricas historias de la historia. Bueno, en mi stand-up, digamos, lo que hago es un recorrido no tanto temático por períodos o por lugares, sino es más una recopilación acerca de varias observaciones humorísticas que yo he ido acumulando a lo largo de mi carrera de historiador, acerca de cómo funciona el mundo, cuál es la naturaleza del poder, cómo te puedes dar cuenta cuando una persona ha acumulado demasiado poder, y en muchos casos hasta se vuelve visualmente muy, muy obvio. ¿Qué le sucede a un ser humano, a un emperador, a un rey, cuando se pasa 30, 40, 50 años sin que nadie lo corrija, sin que nadie le diga la verdad a los ojos? ¿Qué tiene en el fondo, digamos, la diversidad cultural humana? Que es un término que cuando uno lo explora es muy ambivalente desde un punto de vista moral, ¿no? Y creo que en el fondo también es un esfuerzo por intentar retratar cuestiones muy universales que nos atraviesan a todos como seres humanos, porque en el fondo la historia pasa a ser eso, ¿no? Todas las personas de la historia, todas las personas del planeta Tierra más o menos nos enfrentamos a los mismos problemas fundamentales, pero el oro para mí se encuentra en justamente la originalidad de respuestas que vamos dando ante esas situaciones. Bueno, está hecha la invitación para ir mañana a las 21 horas al Palacio El Victorial, en Piedra 722, a ver este stand-up distinto que hace un recorrido histórico. Francisco, me detengo ahora en Evita Experience o Experiencia Evita. Bueno, ahí estamos viendo el flyer de históricas historias de la historia, pero también hoy me refiero a preguntarte por esto de la Experiencia Evita, lo voy a decir en castellano porque me imagino que a Evita así le hubiese gustado, que hace un derrotero, también hace un recorrido, no solo por el café, que es la casa de Perón,
¿no? Y donde ella vivió, sino también donde vos tenés filiación peronista, ¿no? No, sí, sí. Y en eso, a ver, Evita es una obra de otro tono, hecho con otro espíritu y con otra sentimentalidad, ¿no? Y es un unipersonal también, en este caso otro formato, es una obra de teatro, es un monólogo, en el cual Eva Perón, en sus propias palabras, te cuenta la historia de su vida, ¿no? Y en eso es un recorrido desde sus orígenes muy humildes a lo que es una carrera meteórica, a lo que es una vida que de a ratos cuesta resumir en un espectáculo de una hora, pero también cuesta entender cómo eso pasó en los relativamente pocos años que tuvo esa mujer. Y en eso también hay, es un show pensado para los públicos más diversos, para público nacional, para público internacional. Es una propuesta también multilingüística. Tenemos justamente para públicos que hablen otros idiomas, como inglés o portugués. Tenemos unos auriculares con un software que ha traducido en la voz de la misma actriz, o sea, es con la voz de la actriz, pero en otro idioma, que Florencia vas escuchando. Ferrari. Claro, claro, o sea, la voz de Flor pero en inglés o en portugués, traducido por un software. Entonces, también en eso es un espectáculo que busca justamente transmitir, o sea, no solo recordar desde un lugar muy argentino lo que significa Eva en nuestro país, sino también que sea una ventana para que gente de todos los rincones del mundo puedan acercarse y poder, digamos, irse familiarizando con una historia que en su épica, en su mitología y en su legado, creo que no deja de ser profundamente universal. Perteneces a una familia en que tu padre y tu abuelo han tenido muchísima cercanía con el poder político del peronismo en dos etapas diferentes. Tu abuelo médico con el general Juan Domingo Perón y acaso con Evita, tu papá con Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. En ese sentido está por demás connotado tu apellido. Es un apellido que tiene que ver con el ADN del peronismo en la historia. No, sin duda sí, y la historia de mi familia por 3 generaciones ya es una historia que es inseparable de lo que es la historia del peronismo en Argentina. Y de hecho, mi abuelo. Por eso sos Alberto, historiador. en parte puede ser. ¿Acaso? Eh, Tu abuelo fue eh, médico personal del general Perón. Sí, y de hecho mi abuelo, Jorge Alberto, no confundirse con mi padre, Jorge Enrique, por eso no hay que ponerle a los nombres, a los hijos los mismos nombres que los padres. Pero bueno, mi abuelo Jorge Alberto, de hecho, tiene la distinción de haber sido la única persona en ver morir tanto a Eva como a Juan Domingo Perón. Hubo muchas personas en el primer momento, muchas personas en el segundo, pero mi abuelo es la única persona que estuvo en ambas. Impresionante. Porque era el médico de confianza, es bueno decirlo. Después fue ministro, otras cosas, pero partía esa relación de una confianza muy importante con ambos. Sí, y de hecho fue originalmente la medicina lo que lo acercó al peronismo. El médico cirujano, médico torácico, pero fue justamente las reformas y las mejoras tangibles que él veía en el aparato de salud de Argentina en las primeras épocas del peronismo, donde se le enciende esta chispa por la política. Y si bien después a lo largo de tanto el primer y el segundo gobierno peronista tuvo una actuación dedicada, y después efectivamente fue ministro de Educación en el tercer gobierno de Perón, fue justamente fue la pasión, digamos, por la salud de la gente, que es otra manera de arribar a una preocupación por la salud común. Ya lo creo. Que disparó esta pasión en mi abuelo. Y de hecho una de las cosas que contaba mi abuelo era cómo Eva, hasta los últimos días y ya muriéndose, una de las cosas de la que más le hablaba y le repetía una y otra vez era la importancia en continuar con la formación de las enfermeras y lo que significaba esto para el país y lo que significaba esto para las muchachas, y que no se olvide, doctor, y que continúe. Hay una historia también que tiene muchísimo que ver con algo del ADN del peronismo, que es la lealtad y la traición.
Y en ese sentido tu abuelo siempre fue visto como uno de los más leales de todos los tiempos, alguien que nunca renunció a su fe en el peronismo y pese a los contratiempos de su vida personal. Tu padre estaría preso también durante una dictadura, ejerció... Sí, mi abuelo también. Y tu abuelo también, digo, los dos, pese a las idas y venidas de ambos en la vida, fueron fieles a los sentimientos originales y fueron leales a las figuras del poder de su época. No, sin duda me parece que en eso el compromiso de mi familia con el movimiento es una cosa bien registrada y larga data y me parece que esos también son los valores fundamentales que yo he heredado. Yo tuve el honor de poder ser funcionario público en el último gobierno. Fui casi 4 años director de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura y aún desde un lugar, digamos, muchísimo menos destacado que el que ha tenido mi padre o mi abuelo. Digamos, me parece que esos valores fundamentales del servicio al Estado, a la República y al pueblo argentino son cosas que fueron, digamos, partes constitutivas de mi educación y en eso muy orgulloso de los valores que he heredado. Que es lindo escucharte porque no se te escucha para nada presumido, pero tendrías con qué, digo, si quisieras presumir, Francisco Tayana, porque además, como vos decís, vocación de servicio de ser funcionario público del último gobierno, pese a la gestión general que no estuvo tan buena, ahora seguís brindando este aporte cultural en ambos proyectos que nos traes para compartir en esta tarde. Los voy a repetir, así la gente puede... Y quiero agregar una cosa, porque tiene que ver con la familia. La abuela materna de Francisco fue la primera abogada mujer que defendió a los presos políticos del peronismo en Mendoza. Es otra figura importantísima de la historia de la militancia política y del feminismo dentro del peronismo. Qué suerte. La mamá de su mamá, Bernarda Llorente. Claro, ¿y nombre de tu abuela? Susana Sanz. Susana Sanz. Bueno, qué linda familia y lindos valores, Francisco Tayana, es muy bonito escucharte. Vamos a ir a ver entonces mañana el unipersonal distinto, ácido y profundo de la mano de este historiador. Vaya, historia así tendrá Francisco Tayana, históricas historias de la historia, jueves 8 de mayo a las 21 horas en el Palacio El Victorial, Sala Padre Mujica, Piedras 722. Y pueden verlo los domingos a las 19 horas en la obra Evita Experience en un café con Perón, Austria 2601. De eso estuvimos conversando con vos, Francisco Tayana. Vamos a ir a ambas propuestas. Te agradecemos mucho este ratito que charlaste con nosotros. Por favor, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Abrazos para vos y la familia, ¿eh? Nos vamos para volver como siempre. Somos Radio AM530. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni
La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:46 habíamos anunciado la presencia en el programa de nuestro compañero Pablo Hacker. Y Pablo Hacker se hace presente. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola Carlos, hola Marina, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Se te escucha bien por teléfono, sí. Bueno, vamos a hablar del tema que están hablando todos, no podemos obviarlo y es ficha limpia, por supuesto. Hoy en la radio desfilaron varias personas hablando de esta cuestión, Oscar Parrilli, Irina Hauser, periodista que sigue temas judiciales, Cecilia Moró. Lo que todos coinciden es que en esto hay un intento fuertísimo de proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que detrás de esto, por supuesto, están los hilos del Poder Judicial y los hilos del poder político, económico, concentrado, real, que está gobernando este país. Respecto a eso, quiero recordar que en 2021 el actual ministro de Justicia del mileísmo, Mariano Cunio Libarona, dijo: Cristina Fernández de Kirchner es inocente y todo fue inventado. Se encargaron de armarles causas falsas a ella y a sus hijos, realmente unos delirantes, obsesivos y obscenos, a la vez sin precedentes en el mundo. Exactamente, Cunio Libarona, incluso en un programa de televisión que todos recordarán, desarmó la causa vialidad explicando que hablando con 7 magistrados en una cena, digamos, privada, habían dicho y destruido absolutamente esa causa por la falsedad, la falta de pruebas. Recordemos, ¿no? Esta digamos, ficha limpia, vialidad, es todo un armado, pero tan burdo, que realmente el que no quiera ver es porque sinceramente tiene odio en sus venas, y lo que estamos asistiendo ahora estamos a las puertas de la proscripción nuevamente de la líder política de la oposición más importante, o por lo menos una de las más importantes que tiene este país. La más. En un momento en el cual yo estoy a una cuadra del Congreso, los jubilados vuelven a protestar, los sueldos cada vez alcanzan menos, y te dicen que supuestamente estamos mejorando. Entonces la jugada política es clarísima, pero quiero detenerme con el rol del cortesano Lorenzetti, porque me parece que el pedido de recusación que hace los letrados de la expresidenta es muy importante. Internamente, como explicó Irina Hauser hoy por la mañana en la radio, la Corte Suprema, compuesta por 3 miembros, tiene una división interna en la cual Lorenzetti ha perdido poder. Anuncio que hizo con Luis Novarecio, diciendo vamos a fallar antes de las elecciones, es claramente una movida política. O sea, el Poder Judicial, que se supone que no tiene que tener una posición política partidaria, si lo tuviera, los jueces deberían ser elegidos por el pueblo. ¿Estamos en claro con eso? Se supone que son, digamos, que arbitran de forma imparcial. Bueno, él ya está anunciando en esta entrevista, y ya lo venía diciendo en off a varios periodistas, que van a fallar, por supuesto, ratificando la condena de vialidad. Entonces, sobre todo los periodistas de Clarín y de La Nación, que evidentemente publican la información sin citar la fuente en las tapas de los propios diarios. Totalmente, bueno, todos los periodistas lo sabemos, quizás el gran público que nos escucha no tanto, pero es una de las formas de manejar a los medios, los famosos off, en los cuales se van instalando temas y también sentido común que se construye, y luego es como que todos repetimos ese mismo cuentito. Bueno, recordemos, la causa de vialidad es un mamarracho. Hay libros escritos, por ejemplo el de Sofía Caram, me recuerdo ahora, donde se desnuda totalmente el armado de esta causa, cómo fue
teledirigida para condenar a la ex presidenta, claramente por las políticas que hizo en favor del pueblo. ¿Qué es eso? Los que invito a verlos, también a escucharlos, en un video muy interesante que salió publicado hoy en redes sociales, que creo es mucho más claro de lo que yo puedo llegar a decir. Vamos a verlo. Es interesante lo que señalás del libro de Sofía Carán, porque ella, Tuni Coleman, si no me equivoco, fueron de los pocos periodistas que asistieron a todos los aspectos del juicio, que estuvieron presentes en las audiencias, que siguieron el caso en serio y no escribieron cuando escribieron o hablaron cuando hablaron por presión de alguien, sino en base a la verdad judicial. Es un trabajo meticuloso que lleva mucho tiempo y que significa mucha dedicación de los cronistas que se dedican al tema. Por eso subrayo, porque después hablar y opinar, opinan y hablan un montón, ¿no? Totalmente. Bueno, los invito a ver este video y a escuchar a los oyentes. Este muñequito es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si el sistema decide derrumbar solamente esta pieza, ¿qué gana? Sería más fácil, obviamente, sacarla del juego con una condena injusta por delitos inventados, con un circo mediático, pero ahí la venganza no estaría completa. Ahora, presta atención. Este muñequito sos vos, que laburás todo el día y no llegas a cubrir la canasta básica. El segundo muñequito sos vos, pequeño emprendedor, dueño de pyme, enfrentando la caída de la industria y los precios más caros del continente. Este tercer muñequito sos vos, profesional de la salud, docente, trabajadora de servicios, de casas particulares, que laburás todo el día y no llegás a fin de mes. El cuarto muñequito sos vos, trabajador rural, pequeño productor, comerciante, que tenés que lidiar con la caída histórica en el consumo. Vamos al quinto muñequito, el más afectado. Vos, jubilado, jubilada, que trabajaste toda la vida para terminar salteándote comidas y dejando de pagar los servicios. Ahora volvamos al muñequito de Cristina. Listo, ahora sí, la venganza estaría completa. ¿Entendiste? Te venden que la persecución es solo contra Cristina, pero en realidad es contra todo el pueblo argentino. Despertemos, argentinos y argentinas. Esto es una venganza cruel hacia todos nosotros. Bueno, creo que queda claro. Para remarcar, el ataque contra Cristina, que como lo dice muy bien el video, es un ataque contra el pueblo, tiene dos, es una estrategia de pinzas. Por un lado está la Corte Suprema, que ya, como dijo Lorenzetti mismo, ¿no? Ya están listos para fallar, y además está ficha limpia, tratándose en el Senado en este momento, que es justamente para que no puedan asumir encargos ninguna persona que tenga una condena firme. La estrategia de pinzas es clarísima. Lo que está detrás de esto es eliminar al adversario político. El peronismo ya lo ha vivido y estamos nuevamente repitiendo la historia una y otra vez. En el medio de nuestro 23 acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguimos regalando los dólares que no tenemos para que todos hagan la bicicleta financiera y se proscribe a los principales líderes de la oposición que en su momento le dieron felicidad y alegría al pueblo. Y nosotros somos muñequitos de la misma cadena. Gracias, Pablo. Por favor, a ustedes. Pablo Hacker con nosotros. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. ¿Saben que el 25 de mayo vamos a hacer la segunda función de esta temporada de nuestro espectáculo de radio, café, concert, La Patria No Se Vende? Que será en el Club Luzuriaga, Club Social Luzuriaga, en Barracas, que las entradas son limitadas, por eso estamos advirtiéndolo con tiempo. Y esto es para ti. Las entradas están en venta en la Alternativa Teatral. ¿Qué proponemos el Día de la Patria, el 25 de mayo? Estar juntos en un ámbito patriótico. Eso implica un restaurante donde podemos comer locro, los que tengamos ganas, incluso el locro vegano, si ustedes lo quieren, y al mismo tiempo presenciar un espectáculo que es una apuesta a la radio en vivo, Radio Café Concert, con música en vivo y una pantalla gigante para expandir nuestros universos.
Nos gusta la propuesta del lugar de estar juntos en esa fecha y aprovechar para una reflexión que tal vez conduzca a la esperanza. De eso necesitamos un montón, de poder fijar la vista en un presente mejor, en un futuro mejor que este presente, que por cierto nos recuerda a muchos pasados. Así que los esperamos, las entradas están a disposición. Y nos vamos rumbo ahora a gente que nos ayuda a pensar, como Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y al tiempo director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, aquel que empezó a hablar más temprano que nadie de la batalla cultural. Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? Precisamente creo que con esta noticia del día, el tema del día, que es el tratamiento en el Senado de ficha limpia, que es un eufemismo cultural, como vos decís, para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que quiero, creo que lo principal a destacar aquí es que el hecho trasciende a la proscripción de una figura determinante como Cristina. ¿En qué sentido trasciende? Creo que es un recorte muy profundo al sistema democrático, porque es por proscribir a una figura determinante. ¿Qué quiere decir determinante? Que millones y millones de ciudadanos y ciudadanas se sienten representados por esa figura, así como hay millones que no se sienten representados o que son críticos. Yo creo que nos tenemos que mirar en el caso de Lula de Brasil, que desde la justicia inficionada precisamente por una ideología antipopular en Brasil proscribió a Lula y lo detuvo y lo metió preso. Más allá de que después Lula salió una gran presión popular, inclusive volvió a ser presidente de la nación, pero creo que lo que hay que ver que es un modelo ideológico y político que en América Latina se intenta desplegar en todo sentido. Y acá ahora se está haciendo con la aquiescencia de la justicia y con una parte del Parlamento Nacional, en fin, derechizado o ultraderechizado. En suma, lo que quiero destacar, Poli, es que vamos perdiendo el carácter progresista que tiene el sistema democrático, porque no hay nada peor que la proscripción. Completo tu idea respecto a la tristeza que tendrá mucha gente que confía en Cristina, que votó a Cristina, que es kirchnerista, que es peronista o que ama la democracia y cree que deben estar todos los sectores representados, con la idea de quiénes se van a alegrar si la proscripción de Cristina se convierte ahora en realidad. ¿Quiénes se van a alegrar? ¿Quiénes van a brindar con champán? ¿A dónde se va a celebrar? Y estoy seguro que en los sitios de poder en el mundo, en Estados Unidos, en su embajada en la Argentina, en redacciones de diarios, en lugares de la política de derecha y de ultraderecha, va a haber un tono celebratorio, aunque lo oculten en público, porque para ellos eliminar a Cristina del tablero de la política y afectar la votación del peronismo es un triunfo. Lo que para algunos es derrota, para otros es triunfo. Sí, y es seguir estimulando esta cosa del odio, porque la proscripción también tiene un componente de odio antiperonista, sí, antiobrero, anti los grasas. O sea que eso en términos culturales, como decíamos, ideológicos, es un paso atrás muy grande. Yo de cualquier manera, con mi optimismo histórico, espero que sea el pueblo, la sociedad, la que en definitiva desde abajo, desde el medio, tuerza después esta situación, porque eso termina siendo determinante más allá de lo que decida la Corte Suprema de Justicia o alguna instancia parlamentaria. Pero lo cierto es que se expresa ese conservadorismo que es más propio de 1955 que 2025. Sin lugar a dudas, pero en el 55 había una dictadura militar y otras dictaduras no solo continuaron con la proscripción, sino que continuó en democracia, y también otros partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, el Plan Conintes, estaban prohibidos y la vida transcurría con la normalidad de que de vez en cuando se vota, cuando había muchísimos que no podían ser votados. Juan Carlos, gracias. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido. Empezamos el programa por aquí y continuamos el programa con esta lógica. Ya nos vamos en este día de miércoles, viene Pablo Caruso con todo su equipo
a hacer que vuelvan las ideas. Ojalá que vuelvan las ideas. Alguna vez un político del siglo XIX, proscripto de la Argentina, se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, escribió en francés al cruzar la cordillera a pie: bárbaros, las ideas no se matan. Ojalá que aquellos que reivindican una parte de Sarmiento y se olvidan de otro tengan claras estas nociones. Las ideas no se matan. Pueden proscribir personas, no podrán proscribir nunca nuestros sueños. ¿Nos encontramos mañana? Bueno, mañana es un jueves valiente, nos encontramos mañana. Carlos, muchas gracias por este día y cada día. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Buscamos informar, escuchar, debatir,